Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Como lo vieron, hoy vamos a aprender a generar vídeos cinemáticos con Seedance 2.5 y verán que es bastante sencillo. Y lo vamos a hacer en esta plataforma que es bastante nueva, donde tenemos Seedance 2.5 ya para todo el público. Así que nos creamos una cuenta e iniciamos un nuevo proyecto. Y con esto abriremos este canvas infinito, donde podremos trabajar con los mejores modelos. Pero para empezar con la construcción de nuestro vídeo, presionamos clic derecho y verán que tenemos diferentes modelos como ya les mencioné. Pero bueno, para empezar con la construcción de nuestro vídeo, necesitamos el guión, los personajes y más. Y para eso tenemos la ayuda de los mejores modelos LLM. Sí, todos los de GPT, DeepSeek Flash, que es bastante barato, ya está Claude Fable 5. Elegimos cualquiera de estos. Lo importante es nuestro prompt, donde pedimos crear una escena cinematográfica de 1 minuto y describimos nuestra escena. Pero algo importante es que mencionamos que vamos a utilizar el modelo de Seedance 2.5 y por eso para este primer minuto de escena necesitamos 2 prompts para la generación de nuestros vídeos. Además pedimos que todo sea profesional, los movimientos y tomas de cámara, los diálogos y además en español, aunque pedimos los prompts en inglés. Como lo ven, solo utilizamos lenguaje natural. Pero para empezar nos van a dar los prompts de generación de nuestros personajes y los ambientes. Luego los de generación para nuestros vídeos. Pero ya basta de charla y enviemos nuestro prompt. Y este es nuestro resultado. Es un prompt bastante extenso, así que lo vamos a extender. Es extenso pero detallado. Tenemos los prompts de referencia de todos nuestros personajes. Y también los prompts para nuestros escenarios y ambientes, para que todo sea consistente. Y por supuesto, los prompts para la generación de nuestros vídeos. El primero que tendrá 30 segundos y el segundo que contendrá los otros 30 segundos para completar el minuto de animación. Además, al final tenemos instrucciones de cómo proceder. Primero generamos las imágenes de referencia de nuestros personajes. Luego las utilizamos como referencia para ambos vídeos. Así que empecemos a construir ya nuestro vídeo. Y empezamos con el prompt de generación de nuestro personaje principal, que es Mateo Rivas. Así que esto lo vamos a copiar. Presionamos Control C y aquí arriba presionamos clic derecho y seleccionamos imagen. Y aquí ingresamos nuestro prompt, presionando Control V. Lo bueno es que tenemos diferentes modelos para generar a nuestro personaje. Si quieren un poco menos de censura, seguramente van a querer utilizar Seedream 5.0 Pro. Si no les importa eso, pueden continuar con GPT Image 2. En cuanto a los parámetros, será una imagen horizontal. Y obviamente seleccionamos Text to Image. Y bueno, con esto listo, presionamos en enviar. Y este es nuestro personaje. A continuación, volvemos a nuestro prompt y continuamos de la misma forma con nuestros personajes secundarios y los ambientes. Solo copiamos los prompts y los generamos como ya hicimos. No es nada difícil. Copiamos el prompt, presionamos Control C, creamos un nuevo nodo para la generación de nuestras imágenes y pegamos nuestro prompt. Así de simple. Y estas son todas nuestras referencias. Y como pueden ver, cada uno tiene su nombre. Y es importante que lo tengan. Por ejemplo, nuestro personaje principal es Mateo Rivas. El secundario es Adrián Vega. E incluso los escenarios tienen sus nombres. Exterior del nightclub, interior del nightclub. Es bastante importante porque así se los menciona aquí en los prompts para generar ya los vídeos. Sí, como lo pueden ver aquí, se los menciona por su nombre. Así que empezamos con nuestro primer prompt. En esta obviamente vamos a utilizar a nuestro personaje principal y al secundario. Y también las dos referencias de ambientes. Pero primero vamos a copiar todo este prompt. Presionamos Control C y aquí arriba donde están nuestras referencias presionamos clic derecho y seleccionamos vídeo. Aquí nosotros pegamos nuestro prompt. Y como ya les mencioné, vamos a utilizar todas nuestras referencias para este primer vídeo. Así que los conectamos todos. Y no hay ningún problema porque Seedance 2.5 puede manejar hasta 50 referencias. Y claro, tenemos que seleccionar nuestro modelo. Y dicho sea de paso, ven que también tenemos One 3.0, que genera nuestros vídeos en 4K, y hasta 30 segundos de duración.
Si quieren, esto lo vamos a ver más adelante, pero primero probemos Seedance 2.5 que está aquí. En cuanto a nuestros parámetros, el modo será referencia a vídeo. La duración será de los 30 segundos. La resolución será de 720p. Y obviamente vamos a generar audio. Y claro, la orientación será un vídeo horizontal. Con esto listo, presionamos en enviar. Y esperamos por nuestro resultado. Y este es nuestro resultado. Veámoslo. ¿Crees que es buena idea estar aquí, con todo lo que está pasando? Creí que este lugar era seguro. Ya no existe un lugar seguro. ¿Qué les parece? Está genial. Como se dice, es verdaderamente cine. Y ya que está muy bueno, me lo voy a descargar. Para eso presionamos en Download. Y rápidamente lo tenemos ya en nuestros equipos. Ahora lo que tenemos que hacer es continuar con la segunda escena. Para eso nos dirigimos hasta nuestro prompt. Y buscamos el prompt número 2, que es precisamente este que tenemos aquí. Y copiamos este prompt. Y como en el caso anterior, creamos un nuevo nodo para la generación de nuestro vídeo. Y el prompt lo pegamos aquí. Y en este caso las referencias que utilizaremos serán nuestro personaje principal, el secundario, y en esta ocasión al interior de este bar. Pero aquí tenemos algo que es bastante importante, pues vemos que en nuestro prompt número 2 lo que tenemos que hacer es comenzar exactamente con la cara de nuestro personaje secundario, que es Adrián, que está contenida en nuestro primer clip. Así que lo que podemos hacer es obtener el último fotograma de este vídeo. Y obtener eso es bastante simple. Solo agarramos nuestro vídeo, el que ya descargamos, y lo abrimos en una nueva ventana. Y una vez que lo tengamos aquí, vamos hasta el final de nuestro vídeo. Presionamos clic derecho y seleccionamos Take a Snapshot y lo guardamos en nuestros equipos. Esa misma imagen la vamos a traer aquí y es precisamente esta. Y la vamos a renombrar como se la menciona en el prompt. Sí, en nuestro prompt se lo nombra así. Así que para no tener problemas de continuidad vamos a copiar esta parte. Y la imagen que acabamos de subir la vamos a renombrar con lo que acabamos de copiar. Sí, así. Y esta imagen también la vamos a agregar como referencia. Y bueno, ya tenemos prácticamente todo. Y presionamos en enviar. Y bueno, este es nuestro resultado. Veámoslo. No vine por diversión. Vine a entregar algo. ¿A quién? A alguien que no llegó. Entonces nos encontraron. ¿Y bien qué les parece? Está muy bueno. Parece una película verdadera. Y solo tenemos que descargar ambos vídeos, unirlos en un editor y tendremos buenos resultados como este. ¿Crees que es buena idea estar aquí, con todo lo que está pasando? Creí que este lugar era seguro. Ya no existe un lugar seguro. No vine por diversión. Vine a entregar algo. ¿A quién? A alguien que no llegó. Entonces nos encontraron. Como lo ven, no está nada mal, pero si quieren en otro video les puedo mostrar cómo crear historias mucho más largas, como lo venimos haciendo en este canal con prompt maestros. Pero como vieron, también podemos generar escenas rápidas de 30 segundos, y es mucho más sencillo porque aquí tenemos esta gente que nos ayuda a crear dichas escenas,
¿Qué les parece si lo intentamos? Y lo vamos a hacer en este mismo proyecto, solo que aquí arriba. Y esta vez tenemos un personaje ya definido que lo vamos a subir aquí. Sí, se trata de este. Así que lo seleccionamos y vean que ya está aquí. E ingresamos lo siguiente. Crea una secuencia cinematográfica de 30 segundos, utilizando a nuestro personaje. Aquí describo de qué se trata la escena. Y le menciono a nuestro agente que vamos a utilizar Seedance 2.5. Y también menciono que quiero tomas y movimientos de cámara profesionales. Así que esto lo enviamos. Y rápidamente tenemos nuestro prompt. Así que lo copiamos. Y en nuestro canvas vamos a añadir un nodo para la generación de nuestro vídeo. Y pegamos nuestro prompt. Y bueno, eso es prácticamente todo. Y antes vamos a establecer nuestros parámetros. Ser un vídeo horizontal y que contiene sonido. Y con eso listo, presionamos en enviar. Y este es nuestro resultado. Lo que nosotros buscábamos es una especie de carrera en un mundo post-apocalíptico. Y este es nuestro resultado. Y bien, ¿qué les parece? Está genial. Como lo pueden ver, el modelo es fantástico. Y podemos crear escenas e historias mucho más fácil con nuestro agente. Pero claro, también tenemos la ayuda de otros modelos que también podemos encontrar aquí. Así que tenemos todas las herramientas disponibles. Pero esto no es todo. Si lo desean, pueden compartir sus flujos de trabajo y así ayudarse con otros creadores. Para esto simplemente tienen que presionar en este botón y aquí seleccionar cualquier persona puede verlo. O si lo desean, pueden permitir que cualquier persona pueda también editar. Lo importante es que tienen que copiar el link y así podrán invitar a otras personas para que vean sus flujos de trabajo. De esta forma nos ayudamos entre todos. Pero en fin, ya vieron que está genial, así que prueben la plataforma y sobre todo el nuevo modelo de Seedance 2.5. Y con esto terminamos nuestro vídeo el día de hoy. Como siempre, todos los enlaces estarán en la descripción del vídeo. Ya lo saben, cuídense mucho y hasta la próxima.